Mira, en ese momento había sacado una rumba electrónica con Juan Subiro, el de Fangoria, que la escribí con Maximiliano Calvo y llevaba años en un cajón, que habla de maltrato psicológico, que es algo que viví con mi última relación, con un señor del Bierzo. Pero sí, ese single habla de maltrato psicológico, que ha sido algo que me marcó bastante, porque todo lo extrovertido que soy y divertido y positivo, hubo una época en la que no lo fui. Me vi anulado como persona, me vi en un pozo sin salida en el que me daba absolutamente igual morirme, y la persona con la que compartía mi vida era un absoluto monstruo. Lo digo así con todas las letras, porque es la realidad. Lo que quiero es que mi historia y lo que sufrí, pues que sirva para que la gente, para que la gente tome conciencia de eso y, coño, si estás en un sitio en el que no, es no. Además, todos los maltratadores psicológicos siguen un patrón exactamente igual, te anulan como persona, te invisibilizan, te hacen sentirte mal, te hacen sentirte pequeño, te aíslan, te controlan, te manipulan. Y bueno, desde aquí digo que si alguien se encuentra en esa situación y siente alguno de estos síntomas, creo que es momento de plantearse las cosas y salir de ahí, porque cuanto antes salgas de ahí, menos será daño psicológico.